A trabajar, me parece que la clase se la subía, si ustedes la tienen en su código, ¿ya? Vamos a trabajar con la primera clase que le subí, asociado más que todo a lo que serían los conceptos, primero, adaptación, aunque no van en ningún orden, ¿verdad? Lesión y muerte. Normalmente eso se debería mencionar de esa manera, pero el orden, al final de cuentas, igual se va a entender, cuando ustedes estén haciendo el orden lógico de la clase, ¿ya? Ahí ustedes ven los datos que tienen que tener presente, me refiero a los criterios de evaluación, siempre estamos en la unidad 1, no se olviden de eso. Los recursos conceptuales que hay que manejar, sería bueno que usted lo vaya leyendo y vaya buscando los libros siempre, o si no, pueden preguntarle a una guía, ¿cierto? Pidiéndole que siempre utilice libros de base, ¿cierto? No simplemente en internet, y te ayude a entender estos conceptos. Hágase un glosario, sería un excelente ejercicio, te lo recomiendo, ¿cierto? De primera línea, ¿ya? Y lo importante cuando trabajen con esto y vean los criterios de evaluación, estos verbos, explica, predice, integra. Por ejemplo, explicar, integrar implica más complejidad. Entonces, cuando venga la prueba, ten presente que en esta área, por ejemplo, si te viene a explicar, ok, eso quiere decir que deben ser preguntas con un poquito más de peso. Quizás puede ser un caso clínico, unas cuantas líneas, ¿cierto? Predice también, distingue, ¿cierto? Eso es más sencillo porque simplemente identificar. Sé, o lo conozco o no lo conozco. ¿Se entiende? Entonces un poquito más básico, por así decirlo. ¿Ok? Ese es el objetivo. Yo no les puedo pasar la tabla de especificaciones con la cual se hace la prueba, ¿ya? Porque ya pregunté. Así que no se los puedo pasar. Pero esto les sirve mucho a ustedes para poder ir preparándose para la prueba. ¿Ok? Vamos de lleno a lo que nos interesa el día de hoy. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, agentes dañinos y el concepto de lesión celular. Recuerden, ustedes ya tuvieron físico, por lo tanto el concepto de fisiología básico que debe manejar ya debe estar en su cabeza, es el concepto de homeostasis. ¿Lo recuerdan? Necesito que rápidamente me digan en 5 segundos, ¿cierto? ¿Qué entiende por homeostasis? Equilibrio. Falta. Sí, pero que acá hay conceptos que hay que manejar muy bien porque si no, no vamos a poder entender por qué lo tenemos que después estudiar de esta manera la materia. Recuerden, equilibrio interno del sistema, ¿cierto? Manteniendo estable, ¿qué cosa? El líquido el líquido extracelular, también conocido como medio interno. Si se modifica el medio interno o líquido extracelular, el líquido intracelular se va a modificar y eso me lleva a que la célula se dañe o finalmente muera. ¿Ok? Por eso es tan importante que el concepto de homeostasis lo tengamos clarito. ¿Ok? Si pierdo la homeostasis, está bien, ¿eh? Me dijeron, ¿cierto? Temperatura, puede ser glicemia, osmolaridad, concentración hormonal, que se te ocurra, ¿cierto? Puede ser metabolismo, etcétera, etcétera. Está bien. Son distintos tipos de homeostasis, ¿ya? Pero cuando soy incapaz de poder mantener esta homeostasis es cuando caigo en lo que vamos a estudiar este semestre, que sería la heterostasis. Téngase presente. Destacado subrayado. La heterostasis. ¿Ok? Siempre que la homeostasis se perdió, he caído en heterostasis, que es derechamente la palabra con la cual iniciamos el curso de fisiopatología. ¿Me siguen, muchachos? ¿Ya? Perfecto. Entonces, teniendo claro eso, hay que tener presente, ¿cierto?, en qué entendemos del concepto de salud. Resulta que si te pones a estudiar y te pones a buscar información, te vas a encontrar que la OMS indica que un sujeto que está sano no necesariamente tiene que carecer de síntomas o signos medibles, sino que también tiene que estar en una condición social y ambiental correcta. ¿Okay? Se habla del estado de salud socio, ¿cierto? Físico y social, en otras palabras, ¿cierto? Entonces, hoy en día esto se hace mucho más amplio y más interesante, porque eso quiere decir que algunos profesionales, no ustedes derechamente, y tampoco yo, vamos a estar también analizando, ponga en silencio celular, otras áreas, ¿cierto?, del vivir de las personas para entender a qué nos referimos cuando el sujeto está sano. ¿Ok? Ahora, nosotros nos vamos a quedar con la parte, ¿cierto?, de sintomatología y de signos y obviamente cómo lo podemos tratar. En el caso de ustedes, ¿cierto?, y es lo que busca la carrera de química y farmacia. ¿Ok? Ahora, ¿qué determina la salud? ¿Cierto? ¿Qué determina la enfermedad? Que obviamente es cuando yo pierdo o carezco, ¿cierto?, de salud. Entonces, ¿eso que va a depender de qué? De factores conocidos como causas o factores etiológicos. Repito, causas o factores etiológicos. Etiológicos, y lo repito tantas veces porque debe ser importante. Los cuales nos vamos a dar cuenta que son los factores que gatillan una patología. ¿Ok?
factor etiológico, factor que gatilla una patología. ¿Ya? Este factor puede ser de distinta naturaleza. Puede ser un factor físico, un factor químico, un factor biológico. Por ejemplo, ustedes esto ya lo deben saber o tener clarito en su cabeza. ¿Qué factor etiológico, usando la lógica de que lo que acabo de utilizar yo, qué factor o qué agente etiológico creen ustedes que es el responsable del desarrollo de cáncer de pulmón? Específicamente, ¿qué cosa del estilo de vida? Perfecto, estaba aquí. El cigarro. Ese sería el agente etiológico asociado al desarrollo de cáncer pulmonar. ¿Me siguen? Ahora, si lo podemos aplicar a un montón de otros factores, nos vamos a dar cuenta que son fácilmente identificables. ¿Ok? De esto, digamos. Mira, qué buena pregunta. Existen también factores etiológicos que tienen una índole, ¿cierto?, propia, intrínseca. ¿Ya? De hecho, hay otra forma de clasificarlo. Buena relación. Yo podría clasificarlo de manera más general como factores etiológicos exógenos, ¿cierto?, y endógenos. O extrínsecos e intrínsecos. ¿Ya? Pueden ser asociados a lo intrínseco, obviamente, o endógeno, a problemas asociados al material genético que pudo sufrir algún cambio, algún daño, y por ende alguna función celular claramente no se puede desarrollar correctamente, y eso va a llevar a que se desarrolle una patología. ¿Okay? Casos hay un montón, pero uno que se me puede venir a la mente sería el síndrome androgenital. Anótelo, búsquelo. Es interesante y un poco impactante. Si lo buscas, aquí, anótelo, después lo busques. De inmediato viene el tiro, ¿cierto? En la imagen. Viene tranquilo, anótalo. Después lo revisas con tranquilidad. ¿Ya? Pero en cuento corto, el síndrome androgenital, ¿qué es lo que explica? Que porque hay una mutación y la pérdida de la producción de una enzima, yo soy incapaz de generar una serie de hormonas y empiezo a producir un subproducto. Y esos son andrógenos, que no deberían existir en abundancia. Entonces imagínense un feto que genéticamente es XX, o sea, femenino, pero bajo los efectos de estas hormonas que son androgénicas. Andro es masculino, ¿recuerdan? ¿Cierto? Androgénicas, débiles pero son abundantes, empiezan a estimular cambios en el fenotipo. Por lo tanto, nace con un pseudo micropene, no es nada más que clítoris que crece en forma excesiva, ¿cierto? Y parece un pseudo saco frotal, no son nada más que los labios que tienden a fusionarse. Suena fuerte, las imágenes lo son, ¿ya? Por eso se los comentaba. Y ahí podemos ver un ejemplo, ¿cierto?, de una patología dada por una condición ya más bien, ¿cierto?, intrínseca. ¿Se entiende, chicos? Usualmente le damos más relevancia a las que son exógenas, ¿ya? Porque son más fáciles de identificar y las utilizamos mucho como ejemplo. ¿Le respondo su pregunta, señor? Perfecto. De esto vamos a ir a pasar también a lo que sería la patogenia, el desarrollo. Siempre piensen en este tipo de cosas como un cuento, ¿cierto? Primero ocurrió que apareció el factor etiológico. Esto gatilló que la célula hiciera esta respuesta. La célula, como no pudo deshacerse del factor etiológico, empezó a sufrir ciertos cambios. Empezó a cambiar de manera morfológica. Se modificó el tejido, la función se perdió, la célula empezó a crecer de manera desmedida. Entonces estamos contando la historia, cómo se genera la patología. Esa es la patogenia, ¿ya? Que sería cómo se va desarrollando la patología. Y finalmente, según cuál sea la historia del caso, si se hizo una buena intervención, si el caso simplemente se desarrolló sin ningún tipo de intervención desde el punto de vista médico, tendríamos una evolución que puede terminar de manera, podríamos decir, compleja con un paciente que fallece, ¿cierto?, dependiendo del caso. Un cuadro evolutivo en donde el tejido vuelve a una condición similar a la original, pero con pérdida funcional. Podría ser una cicatrización, por ejemplo. Si alguno de ustedes ha tenido alguna herida grande y le quedó una cicatriz, usted al tocarse esa cicatriz sienten el mismo dolor, o sea, sienten lo mismo que la piel desnuda, normal. Perdiste función, perdiste la función sensitiva, ¿ya? Entonces, obviamente la evolución puede variar. Por ejemplo, una infección que termina en un absceso podría terminar con una cicatrización, como lo estaba explicando recién. ¿Okay? Podría tener una muy buena evolución y simplemente retornamos a una condición normal, o muy parecida a lo normal. O peor, podríamos terminar, ¿cierto?, perdiendo zonas grandes del tejido funcional. ¿Ustedes han escuchado hablar de la tuberculosis? Ya, pues la tuberculosis yo pierdo masa del tejido pulmonar, porque hay hoyos, por si acaso. Y vamos a explicar un poquito, ¿cierto?, qué es lo que ocurre, de hecho, en esa patología. ¿Se entiende más o menos para dónde va la mía? ¿Sí? Ya.
Entonces, el orden lógico de lo que tenemos que tener presente, les presento las diagramas de Robbins, que se los recomiendo al 100%. Robbins con 2B. Creo que se lo escribí la semana pasada, ¿no? Ah, ya, entonces no es necesario volver a escribir. Y el Robbins te hace referencia a estos diagramas que son muy, muy útiles, donde vemos que una célula normal, que obviamente está en la homeostasis, está tranquilita, está bien, haciendo bien el trabajo, se ve enfrentada a un estímulo que puede ser estresante, pero acá no está escrito, ¿no? Pero tendría que ser escrito abajo, estresante y crónico. Muy importante, que sea crónico. ¿Por qué es importante que sea crónico el estímulo estresante? Porque obliga a la célula a adaptarse. ¿Ya? Eso es fundamental. Es como decir, ¿cuánto te demora en generar te callo en los pies? ¿Solamente un día caminando descalzo? ¿O un par de semanas? A eso me refiero, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que una célula se adaptó, es porque tuvo que haber un factor estimulante que genera obviamente un estrés y que tiene que ser crónico. Este tipo de estímulos que son, en muchas ocasiones podrían ser malos, porque no necesariamente una adaptación es mala, por si acaso. Ojo con eso. Una célula que se adapta no necesariamente está sufriendo. ¿Qué pasa si yo solamente hago mancuernas con este brazo? ¿Qué me va a pasar con este bíceps? ¿Y con respecto a este? No. Está como Tomás González, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que pueden haber estímulos que son, ¿cierto? No son patológicos, no son nocivos, y la célula y el tejido va a responder igual. ¿Ok? Va a depender del tipo de estímulo, depende de la naturaleza del estímulo. Obviamente va a ser un estímulo que sea de tipo estresante. Ahora, si el estímulo en sí es estresante, pero a la vez es nocivo, y la célula se hace incapaz de adaptarse, entonces eso va a llevar a que la célula tenga, mejor dicho, que desarrollar una lesión celular. Y acá nos estamos metiendo en un área compleja para la célula. Porque una lesión celular, dependiendo intensidad, duración, ¿cierto? Y origen del estímulo nocivo, repito, dependiendo de la intensidad, la duración y el origen del estímulo nocivo, la célula podría, ¿cierto?, revertir la lesión y volver a su estado normal. Pero no, existe otra posibilidad de que la célula simplemente sea incapaz de poder revertirlo y pasemos a un paso más complejo, en donde se genera una lesión irreversible. Una lesión irreversible va a llevar simplemente a las dos posibilidades de muerte que usted puede conocer, la necrosis o la apoptosis. Me detengo y les pregunto, ¿vieron necrosis y apoptosis? ¿Cierto? En biología, se me dijo. Nos vamos a nombrar un poquito nuevamente para que vayamos recordando un par de cosas, ¿cierto? Pero es bueno que lo hayan visto. Ahora, este estímulo nocivo se le conoce de manera así comúnmente como el agente injuriante. Repito, el estímulo nocivo que puede llevar a una lesión celular finalmente, ¿cierto? Y que genera una injuria, de ahí viene el nombre, se genera una injuria, y la gente se conoce como agente injuriante. Y más antiguo aún, pero puede aparecer en varios libros, se le conocía como Noxa. El Noxa, el agente injuriante. ¿Me siguen, muchachos? ¿Sí? Por lo tanto, este es el panorama de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. ¿Qué pasa cuando yo tengo una célula que ha pasado por esta lesión y que de hecho es una lesión tan grave que la célula ya está destinada a morir? Vamos a observar que la célula, ¿cierto?, dependiendo de qué tan intenso sea el estímulo nocivo, qué tan largo sea, ¿cierto?, la célula va a empezar a presentar ciertas características que a mí me gusta asociarlo a un concepto que es el concepto del hombre muerto caminando. ¿Alguna vez lo escucharon? Cuando una persona era sentenciada a muerte, acá no, era en Estados Unidos, que allá se estaba la gente. Cuando se le sentenciaba a muerte, allá se lo llevaba a sectores, ¿cierto?, donde iban a ser ejecutados, entonces había un tipo que, de manera muy mal gusto, ¿cierto?, pasaba gritando, hombre muerto caminando. ¿Por qué? Porque el hombre estaba caminando, pero sabían que se iba a morir, entonces estaba condenado a muerte. No había nada más que hacer. ¿Okay? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando una célula pasa a tener un daño irreversible, esta célula, si bien yo no veo que esté muerta, ya está muerta, porque varios procesos están ocurriendo, ¿cierto?, que son de un proceso de tipo microscópico, hasta que recién pueda haber los efectos macroscópicos. O sea, yo lesiono
y después de un tiempo relativamente, ¿cierto?, más prolongado, voy a recién ver que la célula me está avisando que efectivamente murió. Por ejemplo, ¿quién de acá alguna vez se quemó con un cigarrillo? O diga así por la cocina, así cuando... ¿Cierto? Y cuando tú te quemas de manera puntual, ya te echaste agüita, te faltó, donde tocó el objeto caliente se nota, ¿cierto?, que está ahí el daño. Pero, ¿qué pasa alrededor? ¿Te has dado cuenta qué pasa al día siguiente, por ejemplo, o a la tardecita después, alrededor de la zona de la quemadura? Empieza a ver rojo, ¿cierto? Y después al día subsiguiente. Y dependiendo de qué tan intenso era el daño, ¿cierto?, voy a ver que el tejido que no tuvo contacto directo ya se dañó. O sea, esas células se murieron. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que esas células se dieron cuenta de un agente injuriante que las dañó a tal punto que al comienzo no fui capaz de poder ver las características, ¿cierto?, asociadas a la muerte celular o al daño irreversible, pero el tiempo sí me lo entregó, me lo indicó. ¿Se entiende la idea? Entonces vemos al comienzo, una vez que hay una lesión irreversible, que primero van a haber algunas alteraciones bioquímicas que te indican que la célula está, ¿cierto?, como se dice, destinada a morir. Pero cuando el tiempo de la lesión, ¿cierto?, ha ido pasando, vemos que empiezan a aparecer cambios ultraestructurales, ya cambios microscópicos, ¿cierto?, que ya son capaces de ser vistos mediante el microscopio óptico, y finalmente cambios morfológicos que ya son claros en el tejido propiamente tal. Es cuando ya veo, ¿cierto?, ese halo alrededor del punto de la quemadura. ¿Me siguen, chicos? Y esto se hace interesante también en el área de investigación, porque cuando nosotros trabajamos con células cancerígenas, si le aplicamos una sustancia que debería matar a una célula cancerígena, yo no puedo simplemente agregar la sustancia, medir y después irme para la casa tranquilo porque ya hice el experimento. No, había que ir todos los días a contabilizar si las células se habían muerto o no se habían muerto, así está una semana, 2 semanas, ¿cierto?, hasta poder tener todos los datos. Y eso obviamente es bastante interesante. Los químicos farmacéuticos están harto metidos en la investigación por si eso, por si no lo tenía presente. Me detengo y les pregunto si hasta acá me siguen con la idea. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como les decía, estos agentes dañinos que le pusimos nombre, ¿cómo le pusimos? Agentes injuriantes, ¿cierto? Pueden tener distintas naturalezas. Pueden ser de tipo físico. Y acá nos vamos a ir a algo sencillo. Puede ser un trauma, la quemadura, ¿cierto? Una quemadura no solamente por calor, también puede ser eléctrica, ¿ya? Compresión, quemaduras por frío, ¿cierto? Todo lo que está relacionado a características químicas. O sea, físicas, perdón. Puede ser de naturaleza química, puede ser cualquier sustancia que pudiese generar cierto daño. Y normalmente cuando le digo al estudiante, ¿qué agente injuriante de tipo químico se le viene a la mente? Normalmente siempre responden algo. ¿A quién se le ocurre qué agente etiológico o injuriante de naturaleza química podríamos nombrar? Ok. ¿Quiero cigarro, alcohol? ¿Te das cuenta primero? El cigarro tenemos también. Me llama la atención, ¿eh? Deben haber saltado por los medicamentos, los fármacos también, son agentes biológicos de tipo químico. ¿Ya? Ojo, el paracetamol que todos ustedes, ¿cierto?, deben tener buenos recuerdos, ¿no? Es peligrosísimo según la persona. ¿Qué pasó con el paracetamol? Me dio alergia. Ah, bueno, ya. ¿Ok? Porque es importante, porque usted dirá, pero ¿el paracetamol es súper bueno? Sí, pero depende de la dosis. También hay un factor. ¿Se acuerdan que hablaba de intensidad? Ya, pues ahí también es muy importante la dosis. Si yo le doy paracetamol en una dosis alta a un sujeto caucásico de ascendencia europea, hasta ahí no me llevo. Si pescan la misma dosis me la dan a mí, yo soy indígena americano, por si acaso, soy indígena. San Pedro Atacama, por si acaso. A mí no me va a hacer nada de cosquillas porque el hígado de los pueblos indígenas es mucho más resistente al tratamiento con paracetamol que los europeos. ¿Ya? Y esto los médicos tratantes tienen que saberlo en otros países que tienen mucho movimiento de gente que viene de otros países. Es muy importante. Ya, te pongo en silencio. ¿Se entiende, muchachos? Por lo tanto, podemos utilizar los fármacos también como un agente de tipo químico. ¿Estamos? Perfecto. Agente biológico, ¿qué se le viene a la mente? Los clásicos conocidos. Virus, bacterias y hongos. No olvidar, ¿cierto? Son los típicos clásicos, ¿cierto?, agentes injuriantes que debemos recordar. ¿Existen otros? Sí, existen otros. Como uno que es un poquito más rebuscado, pero hablamos de la radiación lumínica,
radiación derechamente ionizante, ¿cierto? No es tan común acá, pero ustedes quizás si ven un poquito de historia, en Brasil una vez que la escoba porque se botó en un vertedero los restos de una máquina para poder hacer rayos X. Y los niños encontraron, ¿cierto? La cajita donde estaba el isótopo, y la escoba, que contaminó una gran cantidad de personas. Por lo tanto, encontramos muchos tipos de agentes biológicos que tener presente. ¿Ok? Y obviamente estos agentes solo se van a llevar a que se genere la lesión celular. ¿Cuáles son los tipos de lesiones celulares o los mecanismos propiamente tal? Recuerden lo siguiente, muchachos. Estos mecanismos tienen el objetivo de explicar por qué la célula, bueno, va a sufrir daño y si no es capaz de revertirlo, ¿por qué se va a morir? ¿Sabes? Así que voy paso a paso, pero lo bueno de estos mecanismos que están indicados ahora es que si bien se ven altos, están muy relacionados entre sí, por lo tanto algunos son casi tan redundantes. Te vas a dar cuenta que algunos, yo te lo voy a explicar, y después cuando lo vamos a ver te vas a dar cuenta que están relacionados con el anterior, entonces es más fácil de poder seguirlo. Lo bueno es que acá aparecen muchos de estos tipos de diagramas. Y acá va a ser muy importante que ustedes siempre sigan el orden de los diagramas y la lógica que se están tratando. ¿Ya? Vamos entonces con los mecanismos. El primero está asociado, ¿cierto? No lo vamos a ver en este orden, pero está indicado acá. Tenemos la disminución del ATP. La importancia del ATP es clara, ¿cuál es? O sea, es la corriente energética, ¿cierto? Una lesión mitocondrial, ¿por qué sería complicado? Porque es la que nos produce la relación. Tienes que hacer una idea. El calcio, entrada de calcio, ¿por qué es importante o peligroso, mejor dicho, que entre calcio en las células? Recuerden que el calcio actúa como un segundo mensajero y siempre debe estar en bajas concentraciones en el citoplasma. Repito, unidad de base. El calcio siempre debe encontrarse, ¿cierto?, en bajas concentraciones citoplasmáticas. Si aumenta, es una señal que pone a la célula en peligro. Normalmente se le toma como una señal de muerte, por si acaso. ¿Ya? Ahí lo que aparece con esas siglas hace referencia a una serie de sustancias que se conocen como las sustancias reactivas del oxígeno. ¿Ya? Se le pone así. También se les conoce como ROS. Más antiguo aún, tan antiguo que ya casi no lo he visto otras veces, pero funciona. ¿Okay? A mí me gusta mucho hablar de ROS. Un poquito tincado eso. Las sustancias reactivas del oxígeno, muchachos, no son nada más que sustancias oxidantes. Los famosos radicales libres, ¿eso no? Ya. Estas sustancias, para no demonizarlas, son necesarias para nuestro organismo. De hecho, ustedes producen de manera normal. Para que la célula sobreviva, hay ciertas señales dadas por ROS. Si te infectaste con un virus, por ejemplo, probablemente muchos de ustedes van a empezar a enfermarse porque está corriendo una gripe más fuerte en la ciudad. Tu sistema te va a proteger mediante la generación de ROS. ¿Ya? Para que las células se puedan diferenciar dependiendo de la función necesaria, también se producen niveles de ROS controlados, obviamente. Pero no son malos. El problema está cuando se me escapan de las manos y genero más allá de lo que puedo neutralizar. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Con qué neutralizo una sustancia reactiva del oxígeno? Que su naturaleza es oxidante. Con un antioxidante. Pues no está correcto. Los antioxidantes van a darse cuenta que están presentes mucho en la dieta. Vitaminas, vitamina C, vitamina E, ¿cierto? Pero también en sustancias producidas en forma constante en el cuerpo, como algunos tripéptidos que vamos a ver más adelante. Uno que se llama glutatión, que está presente en prácticamente todas las células, un buen antioxidante. ¿Ya? Entonces, cuando se escapan de las manos en producción y soy incapaz de poder neutralizarlo, es cuando se genera el daño asociado al mecanismo. Lesión de las membranas. Recuerden que la membrana es literalmente el límite de la célula. Si yo lesiono las membranas, primero la célula como estructura propia se ve afectada, pero a la vez la membrana está presente en organelos. Si daño membranas de organelos, la función del organelo propiamente tal se va a ver dañada. ¿Okay? Pónganse a pensar qué pasa cuando se rompe la membrana de los lisosomas. ¿Qué contiene el lisosoma? Sí, en su interior, pero más que eso, más que un pH y ácido en su interior, está bien. Pero ¿qué otra cosa contienen los ribosomas? O sea, perdón, los lisosomas. También lisosomas. ¿No se acuerdan? Hay que repasar biología. Los lisosomas están cargados de enzimas hidrolíticas. Es como soltar a los perros.
se rompe la membrana del lisosoma y todas esas enzimas que deberían estar guardaditas se liberan y empiezan a dañar a la célula, la empiezan a digerir. ¿Me siguen? Si perdemos la estructura membranosa del Golgi, vamos a ser incapaces de sorting de proteínas, no podemos mandarlas a ningún lado, no podemos movilizar las proteínas a su lugar, ¿cierto?, de función. Es peligroso. Y finalmente, pero no menos importante, el mal plegamiento de proteínas, porque cuando estas proteínas se pliegan incorrectamente, tenemos señales que pueden ser tomadas como señales de muerte. Voy a que hacer preguntas acá, porque para quedarme tranquilo con esto. A ver, ¿ustedes cómo manejan los conceptos de plegamiento proteico? Después de la traducción, ¿cierto? Tenemos la capacidad de generar un plegamiento correcto de proteínas para que tenga funciones. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? Con una mano en el corazón, ¿quién no se acuerda de eso para poder dar un pequeño ejemplo? Sin miedo, viejo. Están todos aprendiendo. Ya. Los que levantaron la mano, ¿alguna vez vieron cuando se estaba pasando un cepillo y se estaba cepillando la madera? ¿Nunca? Cuando peláis una arroz, la cáscara. ¿Nunca se han dado cuenta que mientras más fresquita la cáscara, alguna vez yo me hacía jugar así, pelar la papa, pegadita, la papa se empezaba como a enroscar. Al igual que la viruta de madera. Nunca se preguntaron por qué se enrosca, por qué no sale derecha la cuestión, si es tan bonita. Porque el universo quiere tener siempre un estado de baja energía. Si yo mantengo la viruta larga, estirada, es un estado que requiere mucha energía. Entonces, que lo que hace es simplemente se enrolla para tener un menos nivel de energía. ¿Se entiende, no? Si yo genero una proteína y voy juntando aminoácidos y voy generando la cadena, pasa exactamente lo mismo, se va a empezar a aplicar. Ahora, ¿cuál es el problema? Estados de baja energía hay hartos. Entonces algunos no son funcionales y otros son peligrosos. ¿Me siguen? Entonces la célula se encarga de que se peguen correctamente para que funcionen bien. Pero si no ocurre eso, por distintas razones, la vamos a ver en su momento, entonces voy a ver una célula que está sufriendo una lesión. Usted voy a poner entre paréntesis acá, ¿cierto? Patologías neurodegenerativas como ejemplo. Alzheimer, para ser más preciso. ¿Ya? Alzheimer, como un ejemplo, ¿cierto?, donde vamos a ver ese tipo de mecanismos. ¿Quedó más claro, chicos? ¿Nuestro curso? ¿Sí? Partido de la casa de la forma. Con la manzana sería mejor. De hecho, acá en Guante había un concurso que pelaba con manzana. Sí. Ya, sigamos. Vamos uno a uno. ¿Y por qué aparece primero este? Porque se van a dar cuenta que es más, ¿cierto?, fácil de entender después siguiendo este orden. Cuando la mitocondria se daña, uno tiene que preguntarse cuándo una mitocondria puede sufrir daños o cuáles son las causantes de ello. Varias pueden ser las causantes. Por ejemplo, que tengamos poco aporte de oxígeno. ¿En qué condición tenemos poco aporte de oxígeno a las células? Ya me parece una palabra importante. Cuando hay isquemia. Cuando hay isquemia. ¿Les suena esa palabra? Isquemia. Cuando el tejido recibe poca sangre. Por la razón que sea. Cuando tú estabas chico y te apretabas el dedo con un hilo y estabas ahí esperando que se hiciera morado, ¿cierto? Ahí te quedaba un isquemia en el dedo. No permitía el paso de sangre. ¿No? Eso es peligroso, ¿no? Eso es peligroso. También hay sustancias tóxicas que pueden dañar la mitocondria o su función propiamente tal. ¿Conocen alguna toxina que pueda dañar la función mitocondrial? Yo sé que sí. ¿Alguna toxina que pueda dañar, estamos en orden, alguna toxina que pueda dañar la función mitocondrial? ¿El CO2? No. ¿Cómo se llama? Se produce ahí, pero no que lamentablemente mucha gente lo usa para poder atentar con su propia vida. Se utilizó mucho en la Guerra Fría. Lo guardaban como una muela. Cianuro. El cianuro, dígame, tío. Era el monóxido de carbono. Sí, pero el monóxido de carbono, más que todo, tiene una función desde el punto de vista negativo en el transporte de oxígeno. Interfiere en que la hemoglobina, ¿cierto?, pueda liberar el oxígeno, como que lo encierra dentro de la hemoglobina, más que actúa directamente en la mitocondria. Pero también está relacionado al complejo número 4. Sí. Porque hoy es que el monóxido de carbono, si el sujeto va a sufrir un daño, va a ser porque primero actuó ahí, y de hecho los otros factores se hacen casi innecesarios, porque lo que le pasa es que no puede liberar oxígeno desde la hemoglobina. Y eso va a llevar a que no tenga oxígeno y se genera el descenso de la.
Ya, pero me gustaría que tengan presente, ¿cierto?, ese ejemplo que acabo de dar, ¿ya? De toxina, cianuro. Usted revise la cadena transportadora de electrones, ¿cierto?, dónde se une, qué impide que ocurra, ¿ya? Y otra podría ser una radiación. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hay un daño, y que también podría estar asociado a otro tipo de estímulos, ¿cierto? Por ejemplo, hay bajas señales de supervivencia que recibe la célula y dice, ok, tengo que empezar ¿cierto?, a ir a la muerte celular porque no hay señales que me indiquen que me mantenga viva. Que las proteínas propiamente tal, pueden ser tanto de la célula como de la misma mitocondria están dañadas, o que el DNA, ¿cierto?, también se haya dañado. Eso va a llevar a que las mitocondrias comiencen a, primero, fallar, y comiencen a producir cada vez menos ATP, que es el punto clave. Mitocondrias malas, mitocondrias que no producen ATP. Y como no puedo producir ATP, también voy a tener un aumento en la producción de las sustancias reactivas del oxígeno, que son los famosos, ¿cierto?, los famosos verdes que yo mencioné hace un rato, ¿ya?, o los ROS. Y esto obviamente va a llevar a que, cuando tengo este tipo de condiciones, a que la célula comience a presentar ciertas anomalías, principalmente lo vamos a ver a nivel de membrana. La membrana se rompe. Cuando ocurre esto y la membrana se rompe, la muerte inminente es de tipo de necrosis. Esto es muy importante. La necrosis tiene una característica, ¿cierto?, única, que me permite diferenciarla de la apoptosis. Es que la célula simplemente pierde su estructura membranosa y vierte su contenido. ¿Ok? Por eso es que cuando tengo este tipo de, ¿cierto?, de daño, normalmente lo voy a ver asociado a necrosis. En el caso de los otros datos, cuando yo tengo un daño, ¿cierto?, que esté asociado a falta de señales, o que la célula sufre un daño en el DNA, hay buenos sistemas de control, se dieron cuenta que no se puede arreglar y lo que hay que hacer es estimular la muerte de la célula. La célula va a responder mediante la liberación de sustancias que no deberían por qué salir. Una de ellas es el citocromo C, ¿cierto?, y van a inducir una muerte conocida como apoptosis, en donde la célula muere pero sin generar ningún tipo de inconveniente en el entorno. ¿Les hablé sobre la diferencia entre apoptosis y necrosis la clase pasada? ¿No alcancé a hablarles sobre eso? ¿Todos tienen claro la diferencia entre apoptosis y necrosis? Así, a grosso modo. Por ejemplo, si te digo cuál es más beneficioso para tu cuerpo. ¿Por qué la apoptosis? Algo más me falta. ¿Por qué la apoptosis es más, ¿cierto?, más conveniente? No produce ningún cambio en su entorno. ¿A qué te refieres con cambio? A que no vierte lo que tiene adentro. ¿Y eso qué gatilla? Como que se infecte. No estoy molestando, simplemente porque cuando estés estudiando tienen que siempre preguntarse por qué. Así pueden tomar la idea. Mira, si alguien no quiere decirlo, está bien, no se preocupe. Una forma sencilla de poder diferenciar entre apoptosis y necrosis es que yo te diga lo sé. ¿No? Ya, supongamos que López, yo le digo López, salga de la sala. La razón que sea. López tiene dos opciones, el multiverso. En un universo ella pesca sus cuestiones, se pone a gritar, me hace adrenalina, ¿cierto? Le grita a la compañera, ¿qué mira tú? Le patea así a la compañera, le pega hasta ahí a la mochila de la compañera, patada a la puerta, sale para afuera gritando y va elevándole, ¿cierto?, dándole elevada a toda la gente que se encuentra acá. Todos quedaron así. Ya, eso es necrosis. La célula muere y genera un disturbio en el entorno. ¿Por qué? Ahí viene la palabra clave. Al liberarse el contenido celular, generó inflamación en el tejido circundante. Ahí está la clave. Y cuando genera inflamación en el tejido circundante, los tejidos van a empezar a sufrir, pese a que las células estén vivas y no tengan por qué sufrir. ¿Me siguen? Como cuando tú te quemas y después ves que alrededor comienza a generarse un efecto, ¿cierto?, pese a que ahí no tocó el elemento, ¿cierto?, incandescente. ¿Me siguen? La diferencia con la apoptosis sería que yo le digo López. Y López dice, espera que yo me pare, me voy a ir para allá a hablar a los compañeros y a todas sus cositas calladitas, ¿cierto? No me digo, uy, la puerta y la cierra despacito. Nadie se enteró que López se fue. Eso es apoptosis. La célula muere, pero muere paqueteado, esa es la gracia. ¿Cuál será la gran diferencia? No se rompe la membrana, por lo tanto no hay efecto de inflamación alrededor. Por eso es una muerte programada, está hecha para que cuando la célula muera por apoptosis, ¿cierto?, no sufra ningún otro elemento del tejido, por lo tanto el tejido sigue funcionando normalmente. ¿Me siguen, chicos? Entonces por eso es que es interesante tener presente esto, porque obviamente la mitocondria va a ser un punto de inflexión, para decir qué tipo de muerte vamos a tener.
dependiendo, ¿cierto?, del tipo de NOx. ¿Cómo quedamos con el mecanismo de daño celular cuando la mitocondria se ha dañado? ¿Se entiende? ¿Sí? Es que la apoptosis es la forma como nuestro sistema tiene de poder hacer muchas funciones. Miren, le voy a decir una cosa sencilla. Ustedes le deben gracias a la apoptosis. Porque si no fuese por la apoptosis, tendrían cola. ¿Por qué, profe? Porque cuando usted era un embrión, no era muy distinto a un pescado, a un perro, a un gato. Pero tuvieron que ocurrir procesos apoptóticos de todas estas células que dan parte o forma a lo que es la cola. Usted tenía membranas interdigitales. Y durante el desarrollo embrionario, todas esas células fueron desapareciendo por la apoptosis. ¿Se entiende? Y usted, bueno, ustedes no, porque son jóvenes, pero sus madres también sufrieron de apoptosis y no era algo malo. Después de que terminó el amamantamiento, el tejido mamario vuelve a su condición, o al menos tamaño similar al que había originalmente, porque todas esas células que se dividieron y aumentaron el volumen del tejido, ahora comienzan a morir para retornar un tamaño relativamente, ¿cierto?, similar al inicial. ¿Se entiende, no? ¿Qué le pasa? ¿Me siguen, chicos? Perfecto. Entonces, ¿dónde está el meollo acá del asunto cuando yo tengo, ¿cierto?, una pérdida en la producción de ATP? Porque de hecho está asociado a lo anterior. Voy a pusirme un ATP. Y acá vemos, ¿cierto?, le podemos echar la culpa a una isquemia, que es lo que dije hace un rato. Es que vamos a observar que la célula va a empezar a presentar cambios bioquímicos interesantes. Me dijeron que tienen bioquímica en este momento, ¿no? Entonces, tranquilo, no voy a entrar con profundidad porque no es el objetivo del curso. Pero hay algunas cosas que la van a entender con facilidad, no se preocupen. Primero, si la mitocondria no recibe oxígeno, porque tengo una isquemia, entonces ¿qué va a pasar? ¿Seré capaz de producir ATP? No. Por lo tanto, mi fosforilación oxidativa, que es derechamente la involucrada en producir ATP, decae. Pero la célula sigue utilizando ATP. Por lo tanto, cada vez me quedo con menos ATP. ¿Qué va a llevar eso? Si no tengo ATP, todas las funciones relevantes de la célula que necesitan de ATP no se van a generar, o no van a funcionar. O también todas las condiciones necesarias para que funcione correctamente la célula. Por ejemplo, la famosa bomba sodio-potasio. La bomba de calcio. ¿Se acuerdan qué es lo que eran las bombas, cierto? Las ATPasas que movilizan iones a través de la membrana. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía la bomba sodio-potasio? A ver si se acuerdan, chicos. Espero que así sea. Acá tengo la bomba sodio-potasio. Obviamente moviliza sodio y potasio. ¿En qué dirección? Es una célula, no sé. Sodio hacia el. El de sodio hacia el líquido extracelular y el 2 de potasio hacia el líquido extracelular. Excelente. 3 de sodio hacia afuera y 2 de potasio hacia el interior. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Lo cual me genera un gradiente. El sodio está más concentrado en el líquido extracelular y el potasio en el intracelular. ¿Cierto? Y es súper importante para el potencial de membrana y excitabilidad, bla, bla. ¿Cierto? Eso ya lo manejo. Y la bomba de calcio, donde dije que era normalmente que el calcio esté siempre más concentrado adentro o afuera de la célula. Afuera. Por lo tanto, la bomba de calcio lo que hace es, usando ATP, saca calcio de la célula. Pero si no tengo ATP, ¿puedo mantener estas funciones? Entonces, primero, pierdo la bomba de sodio de potasio, no funciona, pierdo el gradiente de sodio y pierdo el gradiente de potasio. El potencial de membrana se me da a las páginas. No tengo cómo mantener el potencial de membrana. Empieza a quedar mucho potasio al interior, ¿cierto? Perdón, mucho sodio al interior. Y recuerden que el sodio siempre atrae agua. Entonces la célula va a empezar a hincharse. Una célula que está estresada. Esto es una característica importante en las células que están sufriendo daño. Una célula estresada, una célula que está sufriendo daño, ¿cierto?, siempre presenta, ¿cierto?, edema celular. Se ve hinchada la célula, al igual que los organismos. ¿Okay? Entonces, va a ocurrir una entrada, ¿cierto?, innecesaria, ¿cierto?, peligrosa de sodio, o se va a empezar a quedar adentro de la célula. Va a perder potasio, pero además va a empezar a quedarse adentro el calcio. Entonces empiezan a acumular iones que no deberían por qué al interior de la célula, ¿cierto? Me pierdo mucho potasio. Y eso va a llevar a que, producto de esto principalmente, va a entrar mucha agua y la célula va a empezar a volverse una célula, ¿cierto?, edematosa, tumefacción, eso se hace referencia. ¿Ya? Y también va a ocurrir tumefacción de quién? De los organelos, como el retículo endoplasmático. ¿Ya? Si la célula tuviese alguna estructura, una macroestructura asociada,
vellosidades, por ejemplo, la va a perder. Entonces yo voy a ver una célula que comienza a perder ¿cierto? Su estructura funcional, y obviamente voy a ver que además de eso, voy a ver que, por ejemplo, el DNA comienza a aglomerarse. Se empiezan a formar como pequeños grumos de ADN policromático. ¿Me siguen hasta acá? Aparte, si no puedo utilizar ATP, ¿de dónde saco energía? Si la célula quiere tratar de sobrevivir. De una reserva. Utilizando lo que me queda, ¿cierto? Glucosa a través de glucólisis. Recuerden que la glucólisis es anaeróbica, propiamente tal. Por lo tanto, no requiere la presencia de oxígeno. Pero ¿cuál es el gran problema de la glucólisis, chicos? ¿Cómo está mi introducción de ATP? ¿Es cuantiosa o es limitada? ¿Cuánto producimos de ATP? 30, 32. De 30 a 32 ATP. Con la glucólisis. Esa ocurre en el citoplasma, recuerden. Es anaeróbica. Creo que eran dos. Genero 4 y me gasto 2. No producimos nada. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, ¿eso a qué lleva? A que primero tengo una producción pobre de ATP. Me estoy acabando con la glucosa que me estaba quedando. Si quiero sacar más o obtener más glucosa, voy a tener que usar mi reserva. Y el glucógeno, que es una reserva que puede estar en la célula, se empieza a perder. Lo empiezo a gastar. La glucosa la voy metabolizando y va a llegar a piruvato, pero no puede entrar a la mitocondria porque no está funcionando. Por lo tanto, ¿a qué vía metabólica se va? A la fermentación láctica. Y empezamos a generar ácido láctico. Y el ácido láctico es un ácido, por lo tanto me genera acidificación del citoplasma de la célula. ¿Se entiende la lógica de lo que estamos viendo acá? Y esto sería el responsable de que yo vea lo que les comentaba, que el DNA, que la cromatina se empieza a generar ciertas aglomeraciones, grumos, lo cual te indica claramente que la célula está sufriendo daño. Para más remate, si no tengo ATP, soy incapaz de poder mantener a los ribosomas en su lugar de función. Se van a liberar del reticulado endoplámico, ¿cierto? Rugoso obviamente, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Mi síntesis de proteína va a decaer. Y una célula que no produce proteína es una célula que no sirve de nada. ¿Okay? Bueno, salvo los eritrocitos, pero no se le puede considerar como célula propiamente tal. Esa célula está claramente destinada a morir. ¿Se entiende, muchachos, el orden lógico? ¿Sí? ¿Sí? Siguiente mecanismo. ¿Y qué pasa con el calcio? El calcio, como les dije, siempre tiene que estar bajo en concentraciones citoplasmáticas, pero cuando soy incapaz de poder controlar eso, el calcio, cuando es negativo, por así decir, para mis células, es porque comenzó a ingresar de forma desproporcional, que sería lo que está indicado. ¿Cierto? Por la razón que sea, el calcio aumentó muchísimo en el citoplasma. ¿Cuál es el principal problema con que aumente el calcio en el citoplasma? Es que yo activo enzimas que no deberían por qué activarse. Si yo activo fosfolipasas, voy a empezar a digerir las membranas. Si activo proteasas, voy a empezar a degradar y a digerir proteínas que pueden ser tanto funcionales como estructurales. Y ambas condiciones podrían llevar a que empiece a dañar las membranas celulares. Si activo endonucleasas, recuerden que las endonucleasas están digiriendo ácidos nucleicos, ADN o ARN. Principalmente el ADN que me interesa en este caso. Por lo tanto, eso va a llevar a que el núcleo propiamente tal se vea dañado. Si activo de ATPasas, lo puedo llevar a qué? A que mi producción de ATP empieza a decaer, lo que está asociado al mecanismo anterior y lo que estaría asociado a lo que vimos recién, al daño mitocondrial. Por lo tanto, si se dan cuenta, están todos encadenados entre sí. Y el hecho de que también aumente el calcio es una señal, yo lo agregaría acá, ¿cierto? Una señal que lleve a que la célula pueda sufrir daño, o sea, la mitocondria sufra daño. El aumento de calcio en el citoplasma va a llevar a que la mitocondria comience a perder su capacidad de mantener sus gradientes. ¿Ya? Recuerden que la mitocondria necesita mantener también un gradiente para la ATP sintasa. ¿Se acuerdan del gradiente de protones? ¿Sí? ¿No? Si necesito mantener la cadena de transportadores de electrones, moviliza protones en el espacio intermembranoso para que después el gradiente de protones permita que la ATP sintasa como un motorcito gire y vaya generando ATP. ¿Se acuerdan de eso? Repásenlo por favor. Ya, pues entonces, si yo pierdo esos gradientes, va a ser imposible para la mitocondria generar ATP. ¿Ya? Literalmente el motor que requiere el gradiente de protones no va a funcionar. De hecho, una de las cosas que también puede perder la mitocondria es protones. Aparte, citocromo C también puede perder protones.
Entonces, de esta manera nos podemos dar cuenta que el mecanismo es bastante ¿cierto? Encadenado uno con el otro. ¿Me siguen hasta acá o voy muy rápido, chicos? Ahí atrás se escucha y se entiende. A la otra les debo dejar un pasillito para que me pueda pasar para allá, por si alguien se me queda dormido para ir a despertarlo. ¿Ya? Sigamos. Hecho oxidativo, ya, acá me voy a detener porque esto es un poquito más complejo. Recomendación del chef. Pongan su apunte. Debo conocer todos las sustancias reactivas del oxígeno. No son tantas, pero debe reconocerlas. Debe saber cuáles son, cómo se llaman, de dónde vienen, hacia qué se transforman. ¿Ya? Eso es importante. Gracias. Ya. ¿Es un colegio que está allá? Ya, chicos, que van ganas de ir para allá. Profe, Cuéntame, tío. ¿podría repetir el consejo? Sí, tengo que manejar el nombre de las sustancias reactivas del oxígeno, que no son muchas. Tener claro de dónde provienen, ¿cierto? O cómo se producen y finalmente en qué se transforman. Entonces ya, vamos por partes. Si las sustancias se llaman sustancias reactivas del oxígeno, ¿cuál será mi primer elemento o sustancia, derechamente cierto, que debe aparecer en este sistema? El oxígeno. ¿Ya? Resulta que el oxígeno, debido a distintas razones, puede ser radiación, ¿cierto? Acá están sustancias tóxicas, ¿cierto? Cuadro de reperfusión. Reperfusión es lo que viene, es lo contrario a la isquemia. Si tengo una isquemia y no pasa sangre, y yo abro la vía sanguínea y paso a la sangre, eso se llama reperfusión. ¿Ya? Y te dirá, profe, pero eso es bueno. La verdad es que no, y le voy a explicar por qué, ¿cierto? La reperfusión aparece ahí también como un factor importante. Va a llevar a que el oxígeno propiamente tal se transforme en el primer reactivo del oxígeno, que se llama superóxido, que no es nada más que un oxígeno con un electrón adicional. ¿Ok? Inestable, por lo tanto, se encuentra con lo que sea, ¿cierto?, de molécula biológica y la va a oxidar rápidamente. ¿Ok? Y te dirá, profe, ¿qué tan terrible que se oxide alguna molécula? Es que yo oxido membranas y las membranas se dañan. Yo oxido DNA, genero mutaciones o se rompe. Oxido proteínas, pierde estructura y pierde funcionalidad. O sea, a final de cuentas, es peligrosísimo. ¿Ya? No quiero que ocurra eso. El superóxido, que es peligroso y también es bastante inestable, se debe transformar en peróxido de hidrógeno, que usted debe conocer como agua oxigenada, normalmente. ¿Ya? ¿Esto ocurre a través de qué? De una enzima que se llama superóxido dismutasa. Y acá aparece el primer defensor, por así decirlo, de la célula. La célula produce una enzima, se llama superóxido dismutasa, y tiene como objetivo el exceso de peróxido que se vaya produciendo, transformarlo al tiro a peróxido de hidrógeno. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, el peróxido de hidrógeno tampoco en exceso no es bueno. Por lo tanto, el peróxido de hidrógeno tiene que ser posteriormente neutralizado y se puede transformar en el radical hidroxilo, que es un OH, ¿cierto?, con un electrón desapareado. Y esto normalmente se hace ¿por quién? Por la enzima glutatión peroxidasa y la catalasa, ¿ya? Que normalmente como objetivo es que esto se transforme finalmente en agua. Esa es la gracia. Podemos transformarlo en agua y de esa manera es mucho más fácil poder, ¿cierto? De hecho, estamos neutralizando completamente la sustancia reactiva del oxígeno. Entonces, estas sustancias, como lo dije en un comienzo, no se deben demonizar, las necesitamos, las producimos siempre, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Cuando nuestros elementos de neutralización, de control, son las que fallan, o no están presentes en la cantidad suficiente. ¿Me siguen, chicos? Un antioxidante importante no está indicado acá, porque es exógeno, corresponde a la vitamina C. Yo me dediqué mucho a trabajar con la vitamina C en la de cosas, así que sé que es muy importante como antioxidante. ¿Okay? La vitamina C, también tenemos, ¿cierto?, la vitamina E, entre otras sustancias. Y acá aparece el glutatión. Si bien está la glutatión peroxidasa, también el glutatión a secas es un antioxidante. ¿Qué es el glutatión? Es un tripéptido. Son tres péptidos, o sea, 3 aminoácidos. ¿Ok? Y forman una molécula chiquitita que es un antioxidante súper eficiente. Y está en todos tu cuerpo, en todas tus células. Entonces, si yo soy incapaz de neutralizarlo, ¿cierto?, y empiezan a acumularse, voy a empezar a dañar tanto membranas, la peroxidación lipídica, lo que se conoce, ¿cierto?,
modificación de proteínas, se van a empezar a aglomerar, se rompe el plegamiento, etcétera, etcétera, o voy a dañar el ADN, ¿cierto? Normalmente a través de una mutación o finalmente con la ruptura del material genético. Por lo tanto, esto obviamente sería, ¿cierto?, la mirada patológica de la sustancia reactiva del oxígeno, o el famoso extrauxiliar. ¿Me siguen, muchachos? ¿Sí? Otra mirada interesante, recuerden, nosotros generamos ROS o ERO, ¿cierto?, como está indicado ahí, también para eliminar agentes patógenos. Si tú fagocitas una bacteria y la bombardeas con este tipo de sustancia, la destruyes completamente, por lo tanto es una forma de defensa. ¿Ya? También lo vamos a ver en la siguiente clase de inmunidad. Ya, me detengo y les pregunto si acá me siguen, chicos, si se entiende la idea. Se puso súper caluroso acá. Vamos a ver si no hay mucho ruido acá. Ya, sigamos. Voy a aprender de pedir y de consultar. ¿A pedir? Ya, ¿cuál es el problema? El ruido va a ayudar mucho. Vamos a ver qué pasa con el ruido. ¿Cuál es el problema con la agregación de proteínas? Lo puedo hacerlo caer. Ya. Muchachos, recuerden, cuando una proteína se pega incorrectamente, la probabilidad de que ésta pueda generar agregados es altísima. ¿Ok? Por ejemplo, yo hablé de una patología que hay que tener presente para hablar de proteínas más pegadas. ¿Se acuerdan cuál era? El Alzheimer, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Hay unos péptidos involucrados, ¿cierto? Beta amiloide. Después se va a ver con más detalle. Y es un buen ejemplo donde vemos que se generan agregados proteicos que pueden llevar a la muerte celular. ¿Okay? Recuerden, esto es muy importante. A la célula le interesa que todos sus elementos estén donde corresponden. Si empieza a ver que se empiezan a aglomerar proteínas porque están más plegadas, la célula va a decir, ok, tratemos de arreglarlo. Si no se puede, me voy a hacer el harakiri y me voy a, ¿cierto?, llevar a la muerte celular. ¿Ya? Ese es el objetivo. Si no saben qué es lo que es harakiri, era una forma de suicidio japonés, ¿cierto?, de los, ¿cómo se llama?, los samuráis. ¿Ya? Una forma honorable de morir. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? Cuando yo genero una proteína y esta proteína se pliega correctamente, ¿cierto?, obviamente se podría llevar a donde corresponda, que sería, por ejemplo, a otro organelo, a secreción, como sea, ¿cierto?, la función de la proteína. Pero si la proteína se pliega incorrectamente, tengo varias posibilidades. Una, que se generen agregados, y como les dije, esto va a llevar a que la célula, ¿cierto?, comience a desarrollar vías de muerte celular. O sea, la célula dice, ok, hasta acá no nos llegamos y nos vamos a muerte celular. Yo puedo degradar las proteínas, ¿cierto?, llevando a que finalmente digiera lo que ya, ¿cierto?, produje, se conoce como autofagia. O finalmente se puede llevar, ¿cierto?, estas proteínas más plegadas a una estructura que tiene como objetivo la destrucción de proteínas, ¿cierto?, dentro de la célula. Normalmente se le marca con una marca bien clásica que se llama ubiquitina. ¿Ya? ¿Han escuchado, cierto? ¿Y se acuerdan cómo se llama esta estructura? El protosoma. Y literalmente, chicos, si usted lo ve en 3D, ¿cierto?, con los datos de cristalización, es literalmente un tambor con dientes por dentro. Entonces pasa la proteína y se destruye y quedan todos los pequeños péptidos dando vueltas y yo los puedo reciclar. ¿Me siguen, chicos? Ahora, esto se queda corto, porque hay otros mecanismos adicionales. Ustedes escucharon hablar de las chaperonas, ¿cierto? ¿Cuál era la función de las chaperonas en este contexto? No, pero hablemos de una proteína que esté normal, no en el contexto de la función de proteína. La chaperona, recuerden que en la antigüedad, ¿para qué? O no es que para qué, sino que ¿cuál era la función de la chaperona antiguamente? Acompañar a la niña bonita para que dejar espacio para el Espíritu Santo, ¿no? La invitada al cine, espacio. Iba al baile, separadito, el espacio. Ya, pues la chaperona en este contexto, ¿qué es lo que hacen? Pescan las proteínas y las llevan también para el transporte, pero permiten que se pleguen correctamente. ¿Sí? Entonces, si tengo muchas proteínas que están mal plegadas, yo aumento la producción de chaperonas. Es otro mecanismo. Aumento la producción de chaperonas y obligo a las proteínas que se han plegado incorrectamente a que tomen la forma que deberían. Y otra que, ¿cierto?, está indicada acá, es que, o sea, que no está indicada acá, es que también si hay acumulación de proteínas más plegadas,
la célula disminuye la producción de proteínas propiamente tal. Estoy haciendo mal la pega, entonces mejor paro. Y permito que las proteínas chaperonas puedan hacer su trabajo. ¿Me siguen, chicos? Esos mecanismos están indicados acá, están indicados en el Robbins. Recomiendo que lo tengan presente porque a mí me gusta el Robbins. Mira. Aquí hay una buena pregunta. O sea, no es que normalmente, pero de que ocurre. Pero, como, ¿qué tan seguido o qué tantas proteínas más plegadas debe haber como para que una célula... Va a depender de cuántos factores hayan influenciado en tu material genético. O cuánto ROS, por ejemplo, haya generado oxidación de proteínas para que llegue que se tienen correctamente. O sea, en otras palabras, ¿qué tantas proteínas no plegadas puedo generar? Va a depender de factores ciertos que sean nocivos, que están más o menos presentes, o simplemente que no estén presentes. Eso es más que todo, ¿ya? Ahora, en el proceso, recuerda que la biología muchas veces se vende la pomada como si fuese algo maravilloso. La verdad es que muchas cosas son azarosas. Esas son al azar. O sea, un número indeterminado de proteínas, algunas cuantas van a salir más plegadas, porque es parte del, ¿cierto? de la probabilidad. Y el sistema tiene estos mecanismos para poder hacerse cargo de la proteína. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya. Nos quedan las membranas. Ya. ¿Qué pasa cuando la membrana se rompe? Miren, si se dan cuenta, todos los caminos son exactamente los mismos. Miren, todo este recorrido ya lo hicimos. Tenemos, ¿cierto?, sustancia reactiva del oxígeno de abundancia, dañamos los lípidos, dañamos las membranas. Pérdida de oxígeno, no hay producción de ATP, ¿cierto? No hay síntesis, ¿cierto?, de fosfolípidos, porque obviamente para todo eso necesito ATP, pérdida, ¿cierto?, de fosfolípidos en membrana. Todo eso va a llevar a que si la membrana se dañe. Aumentó el citoplasma, el calcio en el citoplasma, mejor dicho. Voy a activar enzimas que finalmente me dan a degradar la membrana con el mismo efecto, ¿cierto? Y voy a activar algunas proteínas que también me dan a dañar las proteínas estructurales que se asocian a la membrana. También me dañan la membrana. Si se dan cuenta, esto es casi como si estuviésemos haciendo un resumen de todos los pasos que vimos anteriormente. Por eso va al final. ¿Ok? Para que lo tengan presente, por favor. Y ahora, obviamente, las membranas se pueden dañar, ¿cierto?, con este tipo de, ¿cierto?, de factores, pero también existen otros factores adicionales que pueden estar también involucrados, como virus o condiciones osmóticas, que pueden llevar a que la célula simplemente pierda su estructura, ¿cierto?, de membrana. Recuerden, si yo le inyecto una solución hipotónica a un paciente, ¿qué pasará con el volumen, con el movimiento de agua? ¿Va a ser en dirección a la célula o desde la célula? ¿Entra o sale agua a la célula? No, entra agua, ¿cierto? Por lo tanto, la célula se va a empezar a hinchar y se va a alisar. Ahí vemos también un efecto, ¿cierto?, similar, a eso se hace referencia. Y la presencia de algunos virus que son los virus líticos, que sabemos que son virus que encanta infectar al huésped y se dividen, o sea, se replican tantas veces que finalmente destruyen a la célula. ¿Ok? Así que existen otras posibilidades que pueden llevar a eso. Bien, y entonces acá podemos pescar la isquemia y darle un poquito más de contexto. ¿Ya? Dirá, profe, pero esto, ¿qué tan relevante sería? Piensa en un sujeto que acaba de sufrir un accidente vascular encefálico. ¿Cierto? Tenemos un cuadro isquémico y eso va a llevar a que se genere una serie de eventos, los cuales ya los conocemos todos, muchachos. Una isquemia puede llevar a que se genere, ¿cierto?, la pérdida de la producción de ATP, con todo lo que ya hemos dicho, porque ya sería, ¿cierto?, demasiado redundante explicarlo todo de nuevo. Un daño en la mitocondria, problemas, ¿cierto?, en las membranas, tanto de organelos, ya expliqué la importancia del lisosoma, ¿cierto? Literalmente lo estamos digiriendo nosotros mismos. Tendríamos pérdida de los niveles de calcio, ¿cierto?, o sea, el control de los niveles de calcio, y sobreproducción de ROS, y eso lleva a que finalmente dañemos las células y, ¿cierto?, el material genético. Y esto me permite a mí explicar. ¿Dónde está la palabra? Me fue la palabra que quería mostrar. O sea, yo le hablé de reperfusión, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver la reperfusión con lo que acabo de decir? Les explico. El orden lógico
de un paciente que te llega con una coronaria tapada y que está sufriendo el tejido, ¿cierto? El neuroendocrino dice, destapemos la coronaria. Y ese es un error grave que se puede cometer y obviamente puede costarle caro al paciente. ¿Entiendes por qué, profesor? Y para el químico farmacéutico es importante la parte farmacológica. Porque mientras el sujeto esté bajo isquemia, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a producir muchos ciertos subproductos y se va a empezar a cargar de arroz, pero el problema está que muchos de estos subproductos son muy reactivos con el oxígeno. Entonces, si yo llego y destapo la coronaria y pasa sangre rápidamente y no tuve ningún cuidado adicional, ese oxígeno va rápidamente a transformarse en superóxido. Y por lo tanto, la célula que estuvo durante la isquemia tratando de resistir y no morir, va a recibir un golpe certero en donde va a morir por necrosis rápidamente. ¿Se entiende? Eso se llama, anótenlo, 2 puntos, mecanismo de isquemia-reperfusión. O daño por isquemia-reperfusión. Es súper importante y me gusta a mí preguntar. ¿Ok? Mecanismo de daño, ¿cierto? Mecanismo de daño por isquemia y reperfusión. Entonces, una tarea. ¿Qué aproximación farmacológica le podemos dar a un paciente que está sufriendo una isquemia para que no tenga daño por isquemia reperfusión? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo se llama? El paciente llegó al hospital, está en malas condiciones y el que trabaja en farmacología clínica, que está ahí, ¿cierto? Metido en el hospital, tiene que saber qué medicamento hay que mandarle, ¿cierto? Para que le administren al paciente. Obviamente te va a llegar la orden, pero tú tienes que ir clarito, ¿cierto? Busque cuál es la aproximación farmacológica para eso. ¿Estamos, chicos? ¿Lo pueden conversar cuando tenemos clase? El miércoles. El miércoles me lo conversa. ¿Estamos? Ya. Hablemos ahora de la respuesta de adaptación. Ya dejamos clarito cómo se dañan las células. Veamos cómo es que normalmente la célula es capaz de poder, ¿cierto?, adaptarse. Voy a ver si se acuerdan de lo que dije.